Bueno, hoy lo que vamos a ver son fuerzas intermoleculares, ¿sí? Como yo les puse acá, hay diferentes. Tenemos la ion-ion, que se denominan fuerzas electrostáticas, la ion-dipolo, la ion-dipolo inducido, las fuerzas hidrofóbicas, y después tenemos fuerzas de Van der Waals, que dentro de ellas vamos a tener las dipolo-dipolo, que a su vez dentro de estas dipolo-dipolo tenemos los puentes de hidrógeno, las dipolo-dipolo inducido y por último las dipolo instantáneo, dipolo inducido o también denominadas fuerzas de London. Yo primeramente lo que voy a hacer es explicar hasta acá este tipo de fuerzas y las Van der Waals las vamos a hacer en otro video para que no sea tan largo. Bien, lo primero que hay que saber para introducirnos en el tema es que es un dipolo, ¿sí? Un dipolo. Di viene de dos, polo de cargas positivas o negativas. Dipolo, ¿sí? Es una distribución de cargas. ¿Qué tipos de cargas? Cargas positivas y cargas negativas, ¿sí? Y se va a dar en moléculas que presentan una distribución asimétrica de electrones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en toda la molécula los electrones que va a haber van a estar se van a distribuir de manera diferente, ¿sí? No igual. Si esos electrones se distribuyen de igual manera, la molécula pasa a ser una molécula simétrica y por lo tanto no presenta dipolo. Bien, ¿qué presenta un dipolo? Hace que la molécula sea polar. Y por el contrario, si no presenta un dipolo, la molécula es apolar. Bien, vamos con la primer fuerza, que era ion-ion, o fuerzas electrostáticas. ¿Entre qué se da? Justamente, la palabra lo dice, un ion, ¿sí? Más otro ion. ¿Cómo puede darse? Entre iones con igual carga. Si se da entre iones de igual carga, lo que van a hacer es repelerse, ¿sí? Y si se da entre iones de diferente carga, lo que van a hacer es atraerse. De ahí viene el dicho, los opuestos se atraen. ¿Sí? La carga positiva con una carga negativa se va a atraer, en cambio una carga positiva con otra positiva o una carga negativa con otra negativa lo que van a hacer es repelerse. Entonces vamos a tener un ion con una carga positiva, por ejemplo, que va a interaccionar con otro ion de carga negativa. Un ejemplo importante es, por ejemplo, las proteínas, que son macromoléculas y están formadas por aminoácidos. Esos aminoácidos pueden estar cargados, ¿sí? Pueden tener cargas positivas o cargas negativas. Entonces, si tenemos en una proteína aminoácidos cargados positivamente y un aminoácido cargado negativamente, lo que van a hacer es interaccionar. O puede que pase lo contrario, que tengan las mismas cargas y se repelan. Esto lo que va a hacer es darle una forma determinada a la proteína, que es muy importante a nivel biológico, porque, como ya saben, a diferente composición química, vamos a tener una diferente estructura, que es lo que les vengo diciendo ahora. Y el hecho de tener una estructura diferente me va a dar una diferente función. ¿Sí? Por eso es tan importante. Puede pasar también que esa interacción se produzca entre aminoácidos de proteínas diferentes, ¿sí? Bien, vamos a ir con la siguiente fuerza, que es ion-dipolo. Vamos a ponerlo acá. Ion-dipolo. Bien, ¿entre qué se da? La misma palabra lo dice, entre un ion y una molécula polar. ¿Qué quiere decir? Una molécula que presenta un dipolo.
Por ejemplo, tenemos la sal, que está formada por la siguiente molécula, que es cloruro de sodio, que es una unión iónica entre un elemento como el sodio, que es un elemento metálico, con un elemento no metálico como el cloro. ¿Sí? Tenemos al sodio con carga positiva y el cloro con carga negativa. El sodio es un catión y el cloro es un anión. ¿Sí? Y tenemos después el agua, que tiene la siguiente fórmula molecular. Y si observamos su estructura, que está formada por un átomo de oxígeno, unida covalentemente a dos átomos de hidrógeno. Y esta parte de la molécula tiene una carga parcial negativa. Y los hidrógenos tienen cargas parciales positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el oxígeno va a haber mayor concentración de electrones, mayor distribución de electrones en comparación al hidrógeno. ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, el oxígeno, si vemos las electronegatividades del oxígeno y del hidrógeno, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, la electronegatividad lo que nos dice es la fuerza que tiene ese átomo de atraer hacia sí los electrones. Por lo tanto, van a permanecer mucho más cerca y más aferrados al oxígeno que al hidrógeno. Por eso en esta zona va a haber mayor distribución de electrones que en esta. Entonces, esta parte que tiene carga parcial negativa del oxígeno va a interaccionar con la molécula de sal, ¿sí? Justamente con la parte positiva. Y la parte positiva de la molécula de agua va a interaccionar con la parte negativa de la molécula de sal, produciéndose lo que se conoce como solvatación. ¿Sí? Y acá tenemos una forma de interacción ion-dipolo. Después tenemos otra, que es la interacción ion-dipolo inducido. ¿Entre qué se da? Entre un ion más una molécula, y presten atención acá, apolar. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un momento dipolar, que no tiene un dipolo, ¿sí? Quiere decir que esa molécula va a tener una distribución de electrones de forma simétrica, ¿sí? En toda su molécula los electrones se van a disponer de igual manera. Por lo tanto, tenemos un ion, por ejemplo, el ion hierro, ¿sí? Presente en la hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina es una proteína que como función tiene transportar oxígeno a través de la sangre a todo el organismo. Y vamos a hacer el ejemplo del oxígeno, que es una molécula polar porque es simétrica, ¿sí? Los electrones se distribuyen de igual manera en toda la molécula. Por lo tanto, el hierro, al estar tan próximo a la molécula de oxígeno, que es apolar, lo que hace este ion, ¿sí? En esta molécula apolar, es inducirle, este es el ion hierro que tiene cargas positivas. Lo que va a hacer por esa proximidad, inducirle una carga a la molécula que no tenía, ¿sí? Y por lo tanto va a generar un pequeño dipolo, un dipolo inducido, ¿sí? Y esto es muy importante justamente por el transporte de oxígeno hacia todo el organismo, que después vamos a ver más específicamente cuando veamos la parte de macromoléculas, ¿sí? Bien, y por último tenemos las fuerzas hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir hidrofóbica? Bueno, hidro viene de agua y fóbica de que tienen afinidad. Estas interacciones se van a dar entre moléculas apolares, entre una molécula apolar y otra molécula apolar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos con una macromolécula que son los lípidos. Los lípidos están formados, ¿sí? por un grupo carboxilo, en su estructura molecular, grupo carboxilo, y largas cadenas carbonadas, ¿sí? Mucho más largas, ¿no? Que esta cantidad de carbonos. Tienen alrededor de 23 y de ahí para adelante.
largas cadenas carbonadas, ¿sí? Que solamente están compuestas por carbono e hidrógeno. Bien, esta parte de acá, si ustedes se fijan, ¿sí? Oxidrilo, es doble enlace oxígeno, un enlace oxidrilo. Tenemos acá un doble enlace, por lo tanto hay gran concentración de electrones. Y a su vez tenemos oxígenos que también van a tener electrones. Por lo tanto, esta parte es polar, esta parte de la molécula. Pero fíjense que todo el resto de la cadena es solamente carbono e hidrógeno, por lo tanto los electrones van a estar distribuidos de igual manera. Entonces toda la parte carbonada de la molécula va a ser apolar. Y por lo tanto, ¿sí? Va a prevalecer la parte no polar de la molécula sobre la parte polar. Y esa molécula en su totalidad va a ser apolar. ¿Qué sucede con los lípidos? Lo que hacen, justamente esta es la parte polar, ¿sí? Les voy a hacer un esquemita, y esta es la parte apolar, ¿sí? Las grandes, largas cadenas carbonadas, ¿sí? Bien, lo que van a hacer es asociarse, disponerse a aglomerarse de tal manera que no presenten ningún tipo de interacción con el agua. Así actúan los lípidos, ¿sí? Por eso los lípidos, las ceras y demás actúan como cubiertas protectoras o como capas lipídicas contra el frío, ¿sí? Para proteger del frío, y tienen diferentes funciones que después las vamos a ver específicamente cuando veamos lípidos. Bien, se disponen de esta manera, ¿sí? Se van a ubicar de tal manera que no haya ningún tipo de interacción con el agua. Si vamos a una cuestión más biológica, si recuerdan la célula, tenemos en la célula celular, ¿sí? La membrana plasmática. Esta membrana plasmática, ¿sí? Es una bicapa de fosfolípidos. ¿Sí? Los fosfolípidos tienen una cabeza que es hidrofílica, que quiere decir que tiene afinidad por el agua, y una cola hidrofóbica. Bien, bicapa porque presenta doble capa de estos fosfolípidos. Y si les voy a hacer acá un esquemita para que ustedes vean cómo se disponen formando la membrana plasmática. Fíjense, este es el exterior de la célula, toda esta parte, y este es el citoplasma. Citoplasma, que es el interior de la célula. Bien, la cabeza hidrofílica de estos fosfolípidos se va a disponer hacia el exterior, que todas las células de nuestro organismo están en solución acuosa, ya que nuestro organismo está compuesto 70% por agua. Y en el citoplasma también va a haber solución acuosa. Por lo tanto, las cabezas, fíjense, hidrofílicas hacia el interior, donde tenemos interacción con el agua, y hacia el exterior de la célula, donde también hay interacción con el agua. Y las partes hidrofóbicas se disponen de tal manera que no haya ningún tipo de interacción, que es la parte lipídica. Así que hasta acá tenemos lo que es fuerzas intermoleculares. Ahora en el próximo video les voy a explicar lo que son fuerzas de Van der Waals, que también pertenecen a estas intermoleculares. Muchas gracias.